Santo sea el Señor. Santo y bendecido sea Jesús. Las calles son las escalas, los zapatos están viejos, no hay tiempo de cosechar. El vino me hace nacer. Santo tú eres mi Cristo. Santo y bendecido tú eres mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Santo tú eres mi Dios. Santo tú eres mi Cristo. Santo y bendecido tú eres mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo tú eres. Luz Ramírez, Dios te bendiga, bendecida noche. Gracias por estar por aquí nuevamente. Agradecidos estamos, tiempo de adoración que nos esté acompañando casi todas las noches. Es un honor para nosotros. Santo eres mi Dios. Dios me la bendiga, mi sierva. Santo tú eres, Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Si viene. Santo y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos que se vayan a conectar en esta noche. Yo como que estoy medio confundido, no sé si estoy en la realidad o no. No me acuerdo si la hermana me había comentado que iba a salir en un horario más adelante, pero no, ya está por aquí. Nuestra hermana Marla, vamos a entrarla para que esté ya con nosotros en esta preciosa noche. No que Dios, Señor Jesucristo, para su gloria y para su honra. ¿Me escucha? ¿Me escucha, sierva? Buenas tardes, pastor. Es que, ¿qué cree? Disculpe, ya no le dije nada, pero sí estoy a las 6. Nada más que ahorita vi, dije, ya son las 6. Como fui a hacer otras cosas, disculpe, pero aquí estamos. No te preocupes. El que estaba confundido era yo, porque tú como que me habías comentado de otro horario. Sí, pero como ya no salí a donde tenía que ir, pues ya no le comenté nada y por eso dejé el horario así. Disculpe por no avisarle. No, no te preocupes, no te preocupes. Ya estamos aquí, bendecida noche a cada uno de los hermanos de los que ya se están conectando. Pues en esta noche nuevamente con la evangelista hermana Marla Ivette Huerta.
Ella es la que va a llevar nuevamente el mensaje de la palabra del Señor. Buenas tardes, bendiciones a todos. Que Dios les guarde, les bendiga. Pues antes de empezar este mensaje que tengo para ustedes, vamos a ponernos en oración. Gracias a todos los que están aquí. Una disculpa porque como dice el hermano, a veces uno como que también anda así desnorteado. A mí me pasa mucho, pero pues aquí estamos. Cerremos nuestros ojos y vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias porque esta tarde me has permitido estar una vez más aquí en el ministerio de Mississippi, de tiempo de adoración, Señor, para honra y gloria tuya. Te pido que bendigas y guardes a cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor Jesucristo, que seas tú hablando por mi Señor, que sea tu Espíritu Santo dándome la guía, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que viene de ti, Señor. Si hay algún distractor, si alguien tiene algún problema, Amén. si alguien tiene alguna enfermedad o alguna situación difícil, Señor, seas tú ayudándolo, Señor, porque sabemos que la oración tiene poder. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido todo esto, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues yo quise ponerle, venimos a servir y no a ser servidos, basándome en la cita bíblica de Marcos 10:45. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces aquí estaban Santiago y otro de los discípulos de Cristo preguntándole qué honor o qué mejor lugar le iban a dar a cada uno de ellos. Y él le dijo, no, sabemos que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a darse en sacrificio por muchos. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de Jesucristo era servir a los demás, a la gente que estaba en ese momento a su alrededor y a nosotros, porque su legado sigue hasta estos días a los que hemos creído en Él como Señor y Salvador. También cuando Él evangelizaba, Él predicaba, porque Jesucristo evangelizó, predicó y sanaba, Él estaba dando su servicio a Dios. Yo Amén. sé que en otras ocasiones yo también he hablado del servicio a Dios, pero ahorita estamos enfocándonos a que venimos a servir a los demás y no ser servidos. Y a veces esto, hermanos, nos ocasiona, no a todos, una situación de decir, pero ¿por qué voy a servir yo a los demás? ¿Por qué yo les voy a dar esto? Incluso en los mismos ministerios. Entonces aquí sabemos que Jesucristo puso eso de ejemplo. También nuestro Señor Jesucristo, Él, incluso siendo el Hijo de Dios, Él no buscaba honra, gloria, ni aceptación. No aceptación en el ámbito que digamos una aceptación, ¿cómo les diré? Del Evangelio, eso es muy aparte. Quería que todos nos salváramos y fuéramos a la vida eterna. Pero Él no buscaba que la gente aceptara, que dijera, ay, miren qué buen líder, qué bueno es, tiene las palabras exactas, etcétera. Él no buscaba eso, no buscaba el elogio de los demás. Y desafortunadamente hay gente que en esta actualidad busca el liderazgo para ser elogiado. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he escuchado hermanos que dicen, es que yo quiero subir a las plataformas y orar y predicar y tener un gran público, ¿no? Y yo digo, de eso no se trata el evangelio, de tener un público, de competir, de saber qué vas a... Eso no, nosotros venimos a servir a un Dios que la honra y la gloria es a Jesucristo, por Jesucristo y de Jesucristo, y nosotros nada más somos sus servidores de Él. Entonces debemos de tener en cuenta todo eso, debemos de ser humildes, pero una realidad de la humildad, porque yo te puedo decir yo soy humilde, pero en realidad no lo soy. Hay gente que me ha sorprendido que últimamente agarra y dice, bueno, es que yo soy humilde y entre el pueblo cristiano, y se están fijando tal vez qué zapatos, qué bolsa, qué ropa trae la persona que está llevando la palabra. Y yo creo que Dios quiere que estemos bien, pero eso no es lo que Dios busca o quiere para nuestra vida. Él quiere personas que realmente le amemos, que seamos humanos, que seamos humildes, pero también quiere que seamos personas que seamos empáticas, porque Jesucristo fue el primer hombre que tuvo empatía, si me desvío un poco de la palabra, para ser Dios.
¿Por qué es la empatía? Porque yo me estoy poniendo en el lugar de la persona donde me está mandando a evangelizar. No solamente te manda Dios a evangelizar a un lado, sino hay personas que realmente están sufriendo, hay personas que realmente necesitan una palabra de alguien que los comprenda. Y desafortunadamente o afortunadamente, muchos de los que lo hemos hecho, hemos pasado esa situación. A mí me ha tocado llevar la palabra y consolar a las personas y servir cuando he estado en los peores momentos de mi vida. Entonces, eso también nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer, a que seamos empáticos, a que seamos seres que obedezcamos a un Dios como es Cristo, pero que lo hagamos de corazón, o sea, ¿cómo les diré? De buena manera, no buscando el elogio, la gloria, la honra, ni el reconocimiento de los demás. Si a mí me ponen a lavar los baños de la iglesia, amén. Que ya lo he hecho, ya lo he hecho. Si también me ponen a predicar, también, porque yo tengo que ser la misma persona, porque aquí mi servicio es mejor servir que ser servido. ¿Por qué también? Porque yo me he dado cuenta que en el servir también viene la sanidad física y espiritual, porque si yo estoy sirviendo, es porque Dios también me ha hecho una promesa que me dice, ¿sabes qué? Sírveme y yo voy a apartar toda enfermedad. Y yo prefiero servir, estar sana, a ser servida y a llevar verdaderamente la palabra de Dios. Ahorita vamos a leer Marcos 10:45. Yo siempre me estoy basando ahorita en la Reina Valera 1960, porque hay varias versiones, pero lo puedes ver en las demás versiones. Porque dice así, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Jesucristo podía haber dicho, ¿sabes qué? Yo voy a llegar como un gran rey, como los judíos pensaban que iba a llegar con grandes, iba a nacer en un gran palacio, iba a tener un gran imperio, iba a tener mucho dinero, no iba a nacer como un humilde carpintero. Pero ¿por qué también nació así? Porque también Dios es sabio. Él no tiene la sabiduría como los seres humanos, ni piensa como nosotros. Dios quería dar ese ejemplo para que en un futuro los mismos reyes, emperadores que se proclamaban dioses y todo lo demás, que ya conocemos porque es muy extenso todo este parámetro, pues podría mostrarles la humildad del verdadero Hijo de Dios, nacer en un pesebre, y nacer de una forma realmente humilde, pero llena de bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque Él también nos estaba enseñando y mostrando que si Él era el Hijo de Dios y era humilde, nosotros teníamos que ser iguales. Todo tiene una razón de ser, hermanos. También, aun siendo hijo de Dios, no buscó la gloria o que lo reconocieran, como se los dije anteriormente. Él no buscó que dijeran, mira, ahí va él que está sirviendo, mira qué bien, porque al contrario lo aborrecían, porque mucha gente sí creyó en él y mucha gente vio y experimentó milagros y maravillas, pero mucha gente, desafortunadamente, al momento que lo iban a crucificar, él escogieron a Barrabás. Y lo desconocían. Entonces él no buscó que lo elogiaran. ¿Cuántas personas no hemos visto o conocido que sí buscan el elogio? Yo les dejo esta pregunta. Mucha gente sí busca porque dice, es que yo soy, y no le estoy diciendo a nadie que yo conozca aquí, pero de otros lugares, es que yo soy el pastor, yo soy esto, yo soy aquello. No, nosotros no buscamos el elogio de los demás. Nosotros venimos a cumplir nuestra misión, que es llevar el evangelio y predicar en el nombre de Jesucristo. ¿Tenemos errores? Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, si eres un verdadera hija de Dios, creen que no va a haber errores, y desafortunadamente sí hay errores, porque entre los mismos apóstoles hubo contiendas, entre Pedro, entre Pablo, hubo muchas contiendas, muchas disensiones, muchas diferencias, pero no quería decir que por esto ellos ya no eran verdaderos o que ya no eran elegidos de Dios. Amén. Aquí la verdad es la revelación que viene cuando el Espíritu Santo te dice que eres un verdadero hijo de Dios, y cuando vienes a agradar a Dios
y no vienes a agradar al mundo. Debemos de Amén. cuidar un testimonio para honra y gloria de Cristo Jesús, pero no para que yo puedo cuidar mi testimonio y tú puedes ver y decir, mira, Marla es buena, Marla es noble, Marla esto, pero en realidad Dios ve quién yo soy y la persona que soy y cómo soy. O sea, Él escudriña corazones y también mentes y pensamientos. Pues nosotros debemos de ser siervos, como los dije, con la humildad que Dios nos dice, pero con una humildad verdadera. Porque una humildad no quiere decir que también a veces carezcas de ciertas cosas, pero tampoco quiere decir que la humildad es, ¿cómo les diré? Que yo nada más finja que ayudo o sirvo para que yo tenga un crédito o un mérito en mi vida. Entonces nosotros debemos de saber que si servimos a los demás es porque estamos también haciendo, es una ofrenda a nuestro Señor Jesucristo y muchos de nosotros es un agradecimiento que hemos visto cumplidas las promesas de Cristo Jesús en nuestra vida al nosotros servir. Porque, hermano, muchos de ustedes lo saben, y yo lo digo para honra y gloria de Cristo Jesús. Yo he padecido ciertas situaciones en mi salud desde que era muy joven. Dios me ha sanado y se ha interpuesto a muchos diagnósticos que me han dado médicos. Pero la última vez fue el año pasado que me dijo Dios, ¿sabes qué? Adórame y sírveme y yo apartaré toda enfermedad de ti. Y yo veía cada rato ese versículo y tal vez mucha gente dice, bueno, pero es que puede ser un panteísmo. ¿Qué quiere decir un panteísmo? Que mucha gente dice que todo lo que vemos lo relacionamos a la fe y no es así. Muchas veces hay situaciones que sí hay gente que tiene otra situación así, que tiene ese panteísmo, pero nosotros al tener la comunicación con un Dios como es Jesucristo, y lo digo con toda humildad, Dios revela palabras y promesas a nuestra vida. Esto quiere decir que Él ya me estaba diciendo, yo iba a volver a servir porque yo ya he servido presencialmente en las iglesias, en la iglesia he predicado, evangelizado también, pero yo le decía en ese momento, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Tú me estás dando una promesa, a lo mejor quieres igual que siga yendo a evangelizar a las calles, a los hospitales. Me dijo, aparte de eso, te voy a dar otra oportunidad y aquí estoy. Yo vi enfermedades caer, diagnósticos quitarlos, mi Señor Jesucristo, vi ayudarme o sea, físicamente yo ya no comía, pero no porque yo estuviera haciendo una dieta o porque no llevara un plan o un régimen alimenticio, yo ya no tenía hambre, ya no comía y yo me decía entre mí, Señor, llega un momento en que a lo mejor no me van a tener que suministrar algún medicamento, ya no me voy a poder mover, ¿qué voy a hacer? Y pues Dios obró en mi vida y aquí estamos, hermanos. Entonces, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hace cuando nosotros le servimos en espíritu y en verdad. Aquí es buscar a Dios ante todo. Y nosotros somos los que debemos de buscar que se elogie a Cristo, que se le dé la honra y el mérito a Él antes que a nosotros. Porque a nosotros nadie nos va a dar un mérito porque sabemos que somos de Cristo, por Cristo y para Cristo. Todo lo que estamos aquí es de Él. Y como les dije en un principio, nosotros no podemos mentir, nosotros no podemos decir, pues mira, yo digo esto, o yo te voy a decir que Dios me sanó de la diabetes, pero no es verdad, nada más lo hago para que tú... No, eso es verdad. Yo vi muchas situaciones en mi salud, pero yo me aferré a la palabra de Dios, porque yo sé que Dios es verdadero, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es santo, y yo le pedía a Dios mucho, dame la revelación que venga de ti, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, Señor. Yo vi morir gente que eran amistades mías que tuvieron el mismo padecimiento, muy jovencitas estas mujeres, estas muchachas, porque eran unas mujeres que tenían 33 años, 35 años en ese entonces, y que Dios me decía, tranquila, yo estoy contigo. Y yo me aferré a Él y me decía, ¿no tienes miedo? No, porque sé que tengo un Dios que es bueno y que me ha sanado y que me va a decir que cuando quiera, incluso una vez, estando en la habitación de mi recámara, yo le dije, Señor, estando en mi recámara, le dije, Señor, mira, si me voy contigo, y si me quedo contigo. Era tanto mi malestar que yo tenía, que en ese momento Dios me dijo, yo estoy aquí. Y aquí estamos. Eso es un privilegio de servir a un Dios como es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Teniendo también
¿cómo viene el servicio a Dios? El servicio a Dios viene con una madurez espiritual. La madurez espiritual no es como la da el mundo, ¿no? Que te dice, a los tantos años, al tener ciertas situaciones, no. Es una madurez que el mundo no la da, pero sí la da el Espíritu Santo, porque te da los dones del Espíritu Santo, templanza, dominio propio, y te da a veces formas de ser con los demás, que este tipo de madurez te la da para que tú también vayas al servicio de Dios. Los años, la madurez que el mundo la da, no te la da. Nada más lo que te puede dar todo también esta madurez espiritual es, como decimos aquí en México, los golpes que da la vida. ¿Qué quiere decir los golpes que da la vida? Bueno, pues si yo muy joven padecí de alguna situación en mi salud y me acerqué más a buscar a Dios y me acerqué más a Él, pues esa madurez entró en mi vida porque yo ya no veo el mundo igual desde que yo estaba muy joven. Ya no lo voy a ver como una muchacha de 20 años, aunque yo tenga unos 25, porque yo ya sé lo que en realidad se trata la vida. Entonces, no confundamos la madurez del mundo, la madurez de una situación que te puede dar la experiencia de una gente que está vivida, como decimos aquí en Cristo, a la madurez que da el Espíritu Santo y las situaciones que hemos pasado en nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado ciertas situaciones en nuestra salud, con nuestros familiares. Yo en un momento, como muchos de ustedes, me sentí Job porque en un momento pues tenía muchas cosas, y lo digo sin presunción, ante todo a Dios y a mis padres, y vi que en un momento dado pues mi papá se fue, mi mamá, mi tío. Me tocó muy joven lidiar con la muerte. Entonces, eso fue lo que a mí me fue dando, ante todo Cristo Jesús, esa madurez para soportar lo que yo he tenido que soportar en mi vida y muchas situaciones más, hermanos, que si otra persona tal vez lo hubiera pasado, no aguanta llevar tantas situaciones así. Y a lo mejor hay gente que todavía ha padecido más cosas y eso te da una cierta situación, una cierta madurez y una cierta forma de ver y una cierta forma de empatía, porque eso sí, para servir a Dios, los que servimos a Dios hemos sido procesados, hemos sido, hemos sufrido muchas situaciones, porque por eso somos empáticos en lo que los demás están pasando, porque una persona que nunca ha pasado una situación así, y yo no soy de las personas que digo, porque hay gente que se dice, ay, pues ojalá que fulano pase, y ojalá que sutano le pase esto, no es así. Muchas personas que gracias a Dios no han vivido estas situaciones no pueden comprender, y por eso a veces no pueden servir. No quiere decir que no todos pues sea así, porque Dios al que Él llama, Él capacita también. Pero muchas veces la madurez espiritual, y la mayoría de las veces no lo dan los años, no lo da el mundo, sino es también un don del Espíritu Santo para que nosotros comprendamos lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar a alguien de sanidad y yo quiero comprender a una persona que me está diciendo, mira Marla, como hace unos días me tocó un hermano que él ya tiene como unos 50 y tantos años y me dijo, me han diagnosticado diabetes. Y yo le dije, Dios lo va a sanar, si está en su voluntad también. Y usted, acuérdese que Él tiene el control de todos. Yo tuve que pasar un proceso similar para yo poder hablar con Él de esta situación. Tenemos que pasar cosas para nosotros poder comprender, porque si yo no lo he pasado, yo le puedo decir, bueno, ¿y usted qué hace? Mucha gente se dice, es que usted mire cómo come o estas situaciones, donde debemos de instruir con amor, con paciencia y con sabiduría de Dios. Que sí me he desesperado, yo sí lo reconozco, a veces sí me desespera, porque también hay gente que cuando tú le estás ministrando, pues también el enemigo le pone ciertas cosas para que estas personas, pues también te hagan titubear o te hagan enojar, pero es ahí donde debemos de acordarnos del dominio propio. También nosotros debemos de tener en cuenta que nuestro principal servicio es a los demás y, como se los dije al principio, teniendo empatía. Porque si yo tengo empatía por los demás, si yo sé que, vamos a suponer,
Juanita, Petra, está sufriendo tal vez por un hijo. Yo no soy madre, pero yo sé que ella está sufriendo porque yo ya pasé la partida de seres queridos. Tal vez un padre, un hijo, un esposo es diferente. Amén. Pero yo ya sé lo que es que un ser querido no esté a tu lado, esté padeciendo en una situación. Entonces yo ya tengo la empatía y Dios me puede dar palabra para que yo sirva a él o a ella y darle palabras de consuelo y guiarla, llorar por ella, porque todo esto es por un don y por el don que tiene nuestro Señor Jesucristo. También la compasión por los demás. Y aquí quiero enfatizar algo que aquí en México luego dicen que no me gusta esa palabra porque yo no la digo, se me hace una palabra muy despectiva, pero hay mucha gente que incluso en el pueblo de Dios la ha dicho. Decir, yo tengo lástima por los demás. Y así no es. Esa es una palabra despectiva. Una palabra es compasión por los demás, porque yo ya sufrí, porque yo incluso, aunque yo soy temerosa de Dios. Y Dios en su palabra me dice, no te alegres de lo que le esté pasando a tu hermano. No sea que Dios se dé cuenta de ti y te pase a ti lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo compasión, aunque mi hermano, mi amigo, esté pasando una situación y tal vez a veces son pues frutos de nuestro pecado, frutos de lo que hemos hecho mal, etcétera. ¿Qué pasa, hermanos, con todo esto? Pues desafortunadamente, si no tenemos esa compasión y no tenemos esa empatía, pues podemos incluso dañar a los que estamos ministrando o no comprender en lo que ellos están sufriendo, tratar de ponernos en ese lugar y decir, mira, fulano o tal persona viene a mi vida y me está diciendo que se siente así y esto y el otro, y decir, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de entenderlo o entenderla. Y yo les voy a dar una opinión. Cuando a veces no nos sintamos también, porque también nosotros como servidores, ministros, pastores, evangelistas, etcétera, a veces tenemos problemas, o a veces estamos cansados, no físicamente, sino emocionalmente, porque también somos seres humanos. Amén. Yo lo que es orar y decirle, dame tiempo, unos días, unas horas, para que yo pueda hablar contigo, para que yo ordene mis pensamientos y pueda darle la mejor respuesta o darle alguna palabra de Dios, pero que realmente en ese momento sea de Dios. No una palabra que salga nada más porque yo le quiera decir o lo vaya a ministrar, sino algo que realmente de Dios. Necesitamos también nosotros a veces esa forma de reflexionar y de también cómo vamos a guiar a los demás y cómo vamos a tratar a los demás. Por eso dice que se necesita empatía por los demás y compasión por las demás personas. Porque hay gente que dice, no, pues a mí no me está pasando esto, pues yo no tengo un hijo, a mí qué me interesa si tal vez está sufriendo él o ella, ¿no? Y no es así. Porque nosotros ya sabemos esa persona lo que está padeciendo, porque hemos padecido situaciones similares, tal vez no la misma. Y porque ante todo sabemos que Dios eso quiere para los demás. Dios, Jesucristo, sintió compasión por nosotros. Fue tan bueno Dios que dio a su Hijo unigénito, porque cuando vino Adán y entró el pecado y entró la muerte y entró todo lo que estamos viviendo ahorita, muchas situaciones adversas a esto, nos mandó a Jesucristo, que vino a darnos vida eterna, porque él lo podía haber dicho, yo los fulmino a todos y a mí no me importa, ¿no? Si hubiéramos ido, yo creo que nosotros hubiéramos dicho, no, yo mejor de una vez me quito el problema de raíz y si quiero vuelvo a crear otra humanidad. Pero Dios no tiene el pensamiento de nosotros. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es sabio en lo que Él hace para cada uno de nosotros. También, cuando es lo que les estaba diciendo, Santiago y Juan eran discípulos de Cristo y en este versículo le estaban diciendo, no, pues ¿a quién nos vas a dar mayor potestad en tu reino? ¿Con quién me voy a sentar o dónde voy a estar? Y él le dijo, no, la grandeza es servir a los demás y no ser servido. Eso fue lo que decía nuestro Señor Jesucristo, porque mi servicio a los demás es para agradar a Cristo y porque también yo he padecido cosas que en un momento dado me hubiera gustado que personas hubieran estado a mi alrededor
y me hubieran dicho, Marla, aquí estamos, esto, ante todo Cristo, dando la palabra para servir a Cristo. Nosotros desde que sirvamos en la limpieza, en la cocina, en las ventas, porque a mí me ha tocado en todo eso dentro del ámbito ministerial, es una bendición, hermanos. Yo no sabía, yo para guisar, sí sé hacer de comer, pero no soy experta, no tengo esa capacidad como muchas de las hermanas que sí lo tienen y que guisan muy rico, pero yo en un momento yo decía, Señor, ayúdame, dame esa sabiduría para que la gente pueda comer. Y a mí lo que más me importaba era que las demás personas sí pudieran comer y fuera para, o sea, que se alimentaran, que en ese momento ponerme yo y decir, ay, pues yo primero, ¿no? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos da cuando también estamos sirviendo a Él. También una vez serví en la alabanza, yo no tengo la voz, ni todos sabemos que es para Cristo, pero yo le decía, Señor, no sé ni cómo voy a empezar, pero Dios me ayudó en ese momento. Entonces nuestro servicio es para agradar a Dios, es para, nosotros venimos para ser servidores y no servidos. Y saben que yo he estado en las dos facetas, he sido servida dentro de la iglesia también y he sido servidora. Y yo te voy a decir una cosa, a mí me gusta más servir que ser servida, porque así puedo también darle mi ofrenda a Dios y decirle, Señor, yo te amo, yo sé que tú estás cumpliendo tus promesas y entre esa es mi sanidad. Mi sanidad, aquí estoy. Yo le agradezco a Cristo que me siga dando la oportunidad de llevar la palabra, tanto en las calles, tanto aquí, la hemos llevado afuera de los hospitales, en los hospitales, en muchos lados, y Jesucristo ha sido fiel y ha sido bueno hasta ahorita. También en la Biblia vamos a encontrar muchos versículos, porque hay gente que dice, es que luego no encuentro versículos donde nos hablen de servir a mi prójimo, a los demás. Y vamos a Mateo 20, 26, 28. Vamos a Mateo 20, 26, 28. Y vamos a Reina Valera. Reina Valera. Dice así. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si yo quiero hacerme grande, si yo quiero ser la líder, yo tengo que servir. El líder en todos los lugares no vino a ser servido, vino a servir. Y es una responsabilidad muy, muy grande, es una responsabilidad donde la prioridad es Cristo y los demás. Y uno tiene que hacer al lado todo su ego, su orgullo, todo, y poner a Cristo y a los demás, ahora sí que antes que todo. También dice así, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Porque mucha gente quería en ese momento ser el primero. No, yo voy a ser el primero, yo voy a hacer esto, el otro. ¿Y qué sucedió, hermanos? Jesucristo era y fue el primero. Y él dio el ejemplo que dijo, como le dijo a Santiago y a Juan, yo vine a servir y no ser servido. Entonces, desde ese momento ya se daba cuenta Jesucristo que muchos decían, pues yo quiero ser el superapóstol, yo quiero ser el superdiscípulo. Y él dijo, no. Por eso les dice en este versículo, yo vine a dar mi vida en servicio y a no ser servido. Y es lo que ustedes deben de hacer si quieren liderar. Y a esto es para esta época también. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios sí te capacita y te ayuda y te puede llevar a países, campañas evangelísticas, etcétera. Sí lo puede hacer Dios, pero reconociendo siempre que Dios es el que hace todo esto para que nosotros demos honra y gloria a Cristo y para que la persona o las personas conozcan que Jesucristo es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. No una persona o no el apóstol que venga de tal lugar o nadie, sino es Cristo Jesús. Amén. Cuando entendemos esto es cuando realmente tenemos esa madurez de Dios y cuando sabemos que venimos a servir
para que los demás conozcan de un Dios como es Cristo Jesús. Cuando ya no nos importa si decimos, bueno, pues ¿sabes qué? Si me critican, si no me critican, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mi Señor Jesucristo. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque él podía haber dicho, ¿saben qué? Yo voy a mandar a Santiago, a Pedro, incluso a Judas, para que ellos den la palabra y yo me quedo aquí sentado a lo mejor en un templo, en la casa de Pedro, de Juan o de Timoteo, pero él no lo dijo así. Él dijo, él iba con ellos, él llevaba la palabra con ellos y él dijo, yo voy a servir y no vengo a ser servido. Ahorita vamos a Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te dio el don de profecía, es el que tú vas a ministrar, con el que vas a servir a los demás. Si Dios te dio el don del talento de hacer la comida, con eso Dios, porque Dios nos dio un don especial a todos. Yo les digo, yo no tengo ese don como para hacer de comer muy bien, esa es la realidad. Yo veía que había hermanas, incluso hermanos que hacían de comer en la iglesia y que decía, qué bien hacen de comer, ¿no? O sea, aquí dice, cada uno el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y me imagino que todo eso venía desde los tiempos de Jesucristo y mucho antes, ¿no? Él ha de haber dicho, ¿sabes qué? Yo tú sirves para hacer de comer, porque alguien tenía que servir para hacer la comida. Yo creo que entre todos los discípulos que iban con Cristo, todos tenían que traer esto y así sucesivamente hasta ahorita, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque así Dios lo quería y como Dios estaba Jesucristo mandando por gracia de Dios también. Esos dones son gracia de Dios, no son talentos de decir, pues incluso cuando también Dios nos ha mandado a llevar la palabra a otros lugares y nos da el don de hablar otro idioma, no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Porque yo les voy a contar algo. Yo estudié una carrera de inglés y me acuerdo que cuando íbamos a hacer prácticas a los museos de antropología y todos esos lugares, a pesar de que yo estudiaba, yo le decía a Dios, Señor, iba todo el camino cuando me llevaban a hacer mis prácticas con gente que según era muy letrada y estudiada, y yo iba orando y le decía, Señor, dame la sabiduría, habla tú por mí, porque yo no, en realidad, si tú no me das voz a mi boca, yo no voy a poder hablar con ellos. Si tú no me das la inteligencia o sabiduría para decir las cosas. Y Dios así lo hizo. Y Dios así lo hacía. Y esto también es un don para que nosotros sirvamos. Después pasó mucho tiempo y yo dije, bueno, Señor, ¿para qué quieres esto? Tal vez muchos dicen, pues para el trabajo secular. Y es una bendición porque pues a veces de ahí también comes, tienes dinero, tienes recursos. Pero yo decía, Señor, bueno, ¿por qué tanto aprender inglés? ¿Por qué tanta de esta situación? Porque yo sí me lo cuestioné. Y resulta que era también para llevar la palabra en su nombre y era lo principal. Porque una vez me topé con me encontré unas personas que me decían, nosotros iba evangelizando en las calles y me dijo, no hablamos español, no te entendemos. Y fue cuando les hablé del plan de salvación en el idioma inglés y dije, Señor, tú tienes un propósito, porque si no en ese momento yo no les hubiera hablado y ellos no hubieran tenido esa semilla del evangelio en su vida. Porque eso es una semilla. Siempre que hablamos, siempre va a quedar algo del evangelio en las personas que nos escuchan. Entonces Amén. Dije, valió la pena, Señor, valió la pena. Tal vez no lo he utilizado secularmente, tal vez esto, pero tú sabes por qué nos das esas situaciones a cada uno de nosotros. Y Dios es maravilloso porque sus planes de Él son perfectos. Ahora vamos a Gálatas. Cinco 13. A ver, déjenme ver, porque se me sale luego la aplicación. Gálatas 5:13. Reina Valera.
y dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, yo les he dado la libertad de que sus pecados ya no son, ya Dios ya los salvó, ya los sanó en todas las formas que espiritual, emocional, hasta físicamente, dice, solamente que no vamos a usar la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir? La ocasión para yo pecar, decir, bueno, pues si Dios me perdona, pues lo voy a volver a hacer, y lo voy a volver a hacer. Eso ya es con un dolo. Yo siempre lo he dicho, si yo estoy pensando, es que le voy a hacer daño a sutano, a tal persona, y ya sé lo que ocasiona, y yo ya soy redimida por Cristo, ¿qué sucede en esto, hermanos? Pues sucede que eso Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy en libertad, pero no para mi satisfacción o para hacer el mal, porque ya tengo conciencia de lo que estoy haciendo, sino servir también a los demás por amor los unos a los otros, pero un amor de verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo sirvo por amor a los demás es porque yo primeramente amo a Cristo. Y al amar a Cristo, voy a amar a los demás. ¿Y cuál es una forma de amar a los demás en mi servicio? Como les dije anteriormente, teniendo empatía, teniendo compasión y poniendo en lugar de la persona que está padeciendo o está necesitando de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nos dice estos versículos y la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nosotros hablemos de Él para que muchos sepan que hay un Dios que lo puede y que los puede salvar. ¿Cuánta gente, y entre ellos me cuento yo cuando era muy joven, yo a veces no veía una salida a ciertas situaciones y decía, bueno, Señor, ¿qué? Y ya se los he comentado aquí, ¿qué habrá más allá? ¿Qué hay más allá de lo que estamos viendo como Dios? Porque a mí en la religión tradicional donde yo fui pues enseñada, yo no, o sea, nunca me daban respuestas. ¿Por qué tantas vírgenes? ¿Por qué tantas? Incluso hablaba yo con los sacerdotes y no había una respuesta. Nada más me decían, lee Ave María, lee los credos, esto, el otro. Entonces yo sí me preguntaba mucho de todo esto. Aquí vamos ahorita a Mateo 25:40, que dice la palabra de Dios. Dice, estamos en la Reina Valera. Dice, y respondiendo el rey le dirá, de cierto, a ver si me fue, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. ¿Qué quiere decir? Que dice que si tu hermano tiene sed, dale de beber. Amén. Si tiene, dale de comer. Y muchos decían, Señor, pero es que hemos servido, pero ¿a quién se lo vamos a dar si tú no estás? Cuando lo haces por tu prójimo, dice, se lo hiciste a uno de ellos y lo hiciste por mí y para mí. Ese también es un servicio de Dios y dar las cosas de corazón, sin esperar nada a cambio. O sea, ¿por qué? Porque yo a lo mejor estoy esperando, vamos a suponer, que alguien me dé o que me vean o que me elogien, no. Él dice, cuando nosotros hacemos algo realmente por los demás, lo estamos haciendo por Cristo y con un corazón sincero, con amor realmente por el prójimo. Tal vez aquí viene algo, yo soy muy directa en esto, yo no voy a amar a lo mejor a una persona que apenas la acabo de ver, ¿no? Aquí enfrente y que le estoy evangelizando, así es un amor, ¿cómo les diré? Muy fraternal, porque tal vez yo no la conozca, hay que ser sinceros, pero cuando dice amar a tu prójimo es saber que tenemos la compasión, la empatía que Cristo quiere para nosotros servir. Eso es amar a los demás y eso es con amor el servicio a nuestro semejante y a nuestro prójimo porque lo estamos haciendo por y para Cristo. También necesitamos esa sabiduría de Dios y estar mucho en oración.
mucha oración, mucha oración. Yo siempre he dicho que la oración derriba murallas, yo siempre he dicho que la oración, yo lo he visto y últimamente he visto que entre más oro, hablo con Dios, aunque sea a veces digo, bueno, Señor, aunque tenga muchas cosas, voy caminando, voy llorando, voy platicando con Él. ¿Por qué? Porque la oración rompe fortalezas, rompe fronteras y da sanidad y nos da la pronta respuesta para lo que necesitamos nosotros. De sanidad, de liberación, de fortaleza, de provisión, de todo. O sea, la oración es lo mejor de lo mejor que nuestro Señor Jesucristo nos pudo dar cuando Él estuvo aquí, porque es la comunicación con Él. Y se derriban murallas, se derriban altares de brujería, se derriban muchas situaciones a causa de la oración. Y nos hace también que nosotros, la oración también quita ese velo espiritual y esa situación que a veces nos quiere oprimir cuando nosotros hablamos con Dios. Por eso siempre les voy a estar diciendo constantes en la oración. Aquí también vamos a ir ahorita a Proverbios 19, vamos a Proverbios 19, 17. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A Jehová presta el que da, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí estaba diciendo, ¿sabes qué? Si tú prestas al pobre, estamos hablando en una forma literal de dinero, dice, el bien ha hecho, porque también Dios sabe, esa es una forma de servir también a Dios, ¿no? Dice, se lo volverá a pagar. Y ahora vamos a hablar espiritualmente. El que da al pobre su servicio, y no hablamos solamente de un pobre económicamente, un pobre espiritual, porque también hay un tipo de pobreza espiritual cuando careces de Dios, de muchas situaciones, dice, preste el que da al pobre. O sea, nosotros estamos prestando nuestro servicio, dando nuestro servicio. Dice, se lo volverá Dios a pagar. ¿Cómo? Dios nos da esa promesa y en sus promesas es como Dios nos remunera todo lo que nosotros hacemos por Él. Pero nosotros lo hacemos porque estamos agradecidos con un Dios como Jesucristo que nos ha salvado. Por eso estamos sirviéndole a Él, por Él, y lo vuelvo a decir, para Él. En Santiago 1:27 habla de la verdadera religión, porque ellos estaban haciendo su servicio a Dios también. Y Él le dice, ¿cuál es la verdadera religión? Vamos a ir, ya muchos lo saben, pero vamos a ir a Santiago 1:27. Y dice así, la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. Les estaba diciendo de su servicio físicamente, porque aquí le está diciendo directamente, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Aquí qué quiere decir? Si tú visitas a los huérfanos y ayudas a las viudas y las visitas en sus tribulaciones, a Él les estaba indicando a los apóstoles, a los discípulos, que eso era también un servicio a Dios. Nosotros lo podemos o lo hemos hecho y yo lo he comprendido más aún porque cuando mi papá terrenal estaba aquí en vida física, mi papá era muy empático con las personas que eran huérfanos físicamente porque mi padre fue huérfano y decía a mi papá que eso era una bendición poder ayudar, visitar, ministrar a personas que estuvieran en esa necesidad. Y yo me acuerdo que pues yo estaba muy jovencita en ese entonces y voy a comentar algo que sucedió y no lo digo para vanagloria ni nada. Yo tenía un dinero porque había trabajado un diciembre y fuimos a un lugar donde había niños con este tipo de situaciones y yo lo di todo en ese momento. Y mi papá me dijo, sí, dice, porque si algún día tú quedaras así, aunque ya estás grande, dice, pues a mí me gustaría que Dios te bendijera también. Y por eso les digo que uno tiene que servir con empatía y con compasión a los demás, porque también Dios es sabio y sabe por qué hace las cosas. Y entonces él estaba diciendo a Santiago eso. Dios es bueno,
Dios nunca nos deja, Dios es un Dios de misericordias, Dios es un Dios que por eso en ese momento, pues mi papá me llevó a ese lugar. Eran muchos niños, el lugar era cristiano y pues, ¿qué les puedo decir? Es algo que Dios sabe por qué nos dice que sirvamos a, perdón, a todos ellos, porque Dios es muy sabio, hermanos. También vamos a Lucas 22:27. Y dice así. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Aquí está diciendo quién es el mayor, porque mucha gente piensa que el que se sienta a la mesa, el que da órdenes, ese es el mayor. Incluso entre los discípulos ellos decían eso. Y no era así. Era Dios ante todo, porque era el que estaba sirviendo. El que estaba dando su servicio a los demás, ese era el mayor. Dice, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y eso estaba enseñando de ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Mateo 10:39. Dice, el que haya su vida la perderá. O sea, el que quiere conservar su vida la va a perder. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahí les estaba diciendo también a los apóstoles que pues por causa de él también iban a perder la vida física, no la espiritual. Y esto en la actualidad quiere decir que los que hemos dejado toda la vida pasada y todas las situaciones por él, somos los que vamos a tener vida. Y esa vida eterna, y es una promesa que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este fue el mensaje. Yo voy a dar una oración por todas las personas que estamos en servicio a Dios, que sea para honra y gloria de Él, donde quiera que estemos, sea en las redes sociales, sea presencialmente en la iglesia, que seamos siervos, que seamos ahora sí compasivos, empáticos y que llevemos la palabra de Dios, porque esa gente que nos ha buscado en un momento dado para que oremos por ellos, para que hablemos de la palabra de Dios, para que los entendamos, son siervos que Dios nos los ha puesto y gente que Dios le ha puesto en nuestras vidas y que nos ha dicho que pues tenemos que ministrarlos porque también son sus hijos. Y dice, si tú lo estás haciendo por alguno de estos, a mí me lo has hecho también, ¿no? A veces hay gente que necesita comer, porque hay gente que, a mí me ha tocado que hay gente que no tiene la empatía y dice, no es posible que no tengan que comer. Sí, es una realidad. Hay gente que no ha tenido de comer, hay gente que no ha tenido para un medicamento y que incluso por eso han perdido desafortunadamente la vida o la salud o un familiar. Entonces hay que mostrar esa empatía y cuando podamos ayudar, porque sabemos que no ayudamos a las personas, sino ayudamos, y no a Cristo, sino lo hacemos por amor a Cristo. Y es un mandato que nos lo está dando Él y que lo hagamos de una forma sincera, de una forma pues con amor hacia los demás, no por un simple compromiso o porque los demás me vean, no, eso porque en realidad eso no es tener una madurez espiritual. Tener una madurez espiritual es saber que estamos para y somos de Cristo. Voy a orar por esto. Sí, vamos a hacer también una oración por el compañero de nuestra hermana Carolina Escobar. Él ahora mismo está viendo el programa desde el hospital
él va a ser prontamente ir para una cirugía. Ajá. Y queremos preguntarle para que tú le preguntes y le hagas un llamamiento a este muchacho Ok, para claro que que el ¿cómo? Señor primeramente sea quien lo opere y que él también reciba a nuestro Señor Jesucristo. Y Ok, también, como había dicho, a la hermana María Celeste, que es una pastora de Puerto Rico, y Madeline Torres por sus hijos. ok, Celeste y María Y María Madeline. Torres, Madeline Torres, Ok, y el que va a ser operado, ¿cómo se llama, hermano? a mí ella me había dicho el nombre, pero como estaba un poco deprisa, Ujú. no escribí realmente el nombre, pero el Señor sabe quién es tu compañero. O sea Ok, que vamos a orar por el compañero de Carolina. Yo le estaré apuntando su nombre. claro. Cuando termine, si ella está por ahí todavía, que nos diga el nombre, Ok, si él desea, porque acuérdate que esto hay veces que la persona, pues como no ha sido convertida o algo así, pues ok, prefiere quedarse ujú, en anonimato. ok, Así que, ok, pastor, voy sí, a orar por la salvación de este joven, de este hermano en Cristo, porque por fe lo declaramos, oramos por él. Padre, te pido que si estás aquí escuchándome, vamos a hacer la declaración de fe. Cierra tus ojos y repite conmigo. Esto viene basado en Romanos 10:9. Padre nuestro que estás en los cielos, este día yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo y vino a morir para darme el perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido perdón. Ahora abro las puertas de mi corazón para que tú entres y vivas en amén. mí y yo en ti. Ahora yo soy hijo e hija de Dios. Ahora yo soy libre por medio de la sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si me estás escuchando, si eres el varón que va a ser intervenido quirúrgicamente, Jesucristo está en el control de tu vida. Él está en ese lugar ministrando, Él está en ese lugar salvando, sanando, llevándose todo espíritu de muerte, de temor, toda angustia, toda ansiedad. Atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, sea cual sea la enfermedad. Sea cual sea el diagnóstico, lo reprendemos y atamos en tu nombre, porque yo he visto, Señor, gente que estaba diagnosticada con derrames cerebrales, con aneurismas, que tú los sanaste de un momento a otro, Señor. Yo he visto gente que tú las has sanado, Señor Jesucristo, y este varón está poniendo su confianza en ti, Señor. Lo cubrimos con la sangre de Jesucristo. Te pedimos por él, Señor, que lo salves, que lo sanes. Si alguien más hizo esta declaración de fe, Señor, te pido por esas personas que también quieren regresar al Evangelio, Padre. Que ates todo impedimento, Señor Jesucristo, que te lleves toda angustia, toda enfermedad mental, espiritual, emocional, todo lo que Santo no Dios, quiera dejar que estas personas sanen, Señor. Si alguna enfermedad es sobrenatural, reprendemos el espíritu de hechicería, de santería, de satanismo y lo atamos y lo echamos fuera, Señor Jesucristo, y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Te pido porque cada una de las personas que ahorita estén padeciendo alguna situación de salud, mandes ángeles de Jehová a su alrededor en esos hospitales, ángeles guerreros guardando a esos lugares, pasando tu Espíritu Santo por esos pasillos, sanando, salvando, redimiendo, Señor, y llevándote todo lo que no viene de ti, Señor Jesucristo. Yo te pido también por Celeste, por Madeline Torres, Señor Jesucristo, tú sabes las situaciones o por qué ellas están pidiendo oración, Señor, tú tienes el control de estas servidoras, de estas pastoras, Padre amado, y tú las cuidas donde quiera que ellas estén, cualquier necesidad, sea de salud, económica, etcétera, tú la resolverás según tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, también te pido, Señor Jesucristo, por el hermano Ángel, por el pastor,
que tú le has dado este llamamiento, Padre amado, porque se lo merece, porque tú has visto un siervo fiel, Señor, porque Él te ama, porque es uno de tus siervos servidores, Señor, que aunque ha pasado muchas situaciones, está contigo, Señor Jesucristo. Gracias por ponerlo en mi camino. Te pido también por su perrito, por Chico, por toda la gente que está aquí escuchando, va a escuchar el programa, Padre. Y te pido, Señor, por mi vida, Señor Jesucristo. Te agradezco porque hace unos días pues mi perrito estuvo enfermo, el Gutenberg, pero tú lo has sanado, has puesto la sanidad y la gente correcta para que lo estén ayudando, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pedimos todo esto y dejo mi lugar a quien corresponda, que es el hermano Pastor Ángel. Amén. Gracias, hermano. Para que apunte el nombre el compañero de nuestra hermana Carolina, si está apuntando allá, él se llama Yanni Ortiz. ¿Tú lo ves? Oh, Yanni Ortiz, ¿es el que está hospitalizado? Ese es el que está hospitalizado, que esperamos que ya mañana esté en su casa. Por Amén. fe declaramos y por fe lo sentimos. Así Amén. que para que sigamos orando por él, porque si Así, él alzó su mano y aceptó a nuestro Señor Jesucristo, hay que darle seguimiento. amén, Tú así bien es. sabes, tú bien sabes cómo trabaja tiempo de adoración, que es bien importante las vidas, especialmente los nuevos, que han Así, decidido seguirnos y seguir buscando de Dios. así es, hermano. Así es. Yanni Ortiz, ya aceptaste a Cristo, ya Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene la sanidad en sus manos y todo va a ser para testimonio, honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo está en ese lugar, está en esos pasillos pasando su mano sanadora, su Espíritu Santo, y está cuidándote, así como muchas personas que pueden tener un familiar o estén diagnosticados con alguna situación que es imposible para la ciencia, pero no es imposible para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta luego, Bueno, hermano. ajá. Así que bendecida noche para cada uno de los hermanos que estuvieron presentes. Mañana estaremos con nuestra hermana Elizabeth Merlin. Ella es quien va a llevar porque se ha hecho un cambio de viernes por motivos de sus compromisos en la iglesia, porque ella es una de las líderes de la iglesia. Se cambió para miércoles. Así que Dios les bendiga. Por ahí tenemos también estudios bíblicos, que aquel que desee estudiar la Biblia y aprender realmente los significados de lo que nos habla la palabra de Dios, pueden comunicarse tanto conmigo como con la hermana Marla, para que entonces comenzar una nueva jornada de estudios bíblicos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.